capítulo 7, versículo 23. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Lucas, en el libro de Hechos de los Apóstoles, incluye a Moisés en su narración, porque Esteban, durante el momento que se defendía ante el pueblo que quería apedrearlo por causa del evangelio, lo trae a colación en su defensa. En 29 ocasiones encontramos a Lucas mencionando a Moisés en su libro, en Hechos de los Apóstoles. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, encontramos a Moisés por 80 ocasiones. Y es que Moisés, hermanos, fue una de las figuras más importantes para el pueblo de Israel. Moisés, su historia es una dramática, uno de los dramas más intensos, más interesantes que encontramos en la Biblia, que hasta incluye el romanticismo, es el drama de Moisés. Aquel niño que nació en el momento que el faraón había decidido eliminar a todo hijo varón israelita, y que su madre se ingenia la idea de ponerlo en un botecito y lo acomodan junto al río Nilo, en el mismo sitio donde ya habían matado muchos niños, donde el faraón había decidido matar a los niños hebreos que nacieran. Ponen a Moisés en aquel botecito, y cuando la princesa, la hija de faraón, va al río a bañarse junto con sus sirvientes, de momento se encuentra aquel particular bote, aquella particular canasta allí a la orilla de aquel río. Su curiosidad le insiste para que vean que está allí, y cuando lo abre se encuentra con un niño. La particularidad de Moisés era que era un niño muy hermoso. Para ese tiempo los judíos consideraban que la hermosura en un niño era un favor, una bendición de parte de Dios, y que Dios tenía algo especial con ese niño. Por tal razón acomodaron a aquel niño allí. La hija de faraón se impresiona con este niño, decide salvarlo a pesar de las instrucciones de su padre, y allí se encontraba cerquita de la cabeza del niño, se encontraba escondida su hermana Miriam, que tenía unos 12 años, y cuando ve las intenciones de la hija de faraón para con el niño, se acerca y dice: si no tienes quien lo cuides, yo tengo quien puede cuidar al niñito. Y es así, de la manera que entonces la hija de faraón le da las instrucciones para que lo cuide, y Miriam se lo lleva a su madre, y así ella cría a este niño. Cuando este niño crece, finalmente ella se lo entrega a la hija de faraón, y es así que Moisés llega al palacio egipcio y es educado con la mejor educación, con los mejores créditos. Aprende el lenguaje de los judíos, aprende las costumbres de los judíos, aprende a comer en la cena de los judíos, a sentarse en la gran mesa de los judíos, de los egipcios. Pero hubo algo importante en Moisés: su familia, su madre, su padre, se habían encargado de sembrar en Moisés, en sus primeros años de vida, su identidad como judío. No empieza todos los beneficios que él obtuvo de los egipcios, él nunca olvidó su identidad como judío. La narración dice que Moisés, cuando crece, cuando cumple los 40 años, él ya había visto la dinámica que estaba pasando entre los egipcios y los judíos. Recuerden, hermanos, que los judíos llegaron a Egipto gracias a José, aquel que fue vendido por sus hermanos. Llegó a Egipto, eventualmente convertido como gobernador en Egipto, y es así que manda a buscar a sus hermanos. Las 12 tribus se ubican en Egipto,
son puestos en buenas tierras, son acomodadas en excelentes posiciones sociales. Pero eventualmente cuando José muere, y que también muere el faraón que bendijo a la casa de José, fue que entonces los judíos cayeron en cautiverio y fueron maltratados por los egipcios. Y entonces Dios diseña un plan para libertarlos y escoge a Moisés. Y cuando Moisés cumple 40 años, que es mayor de edad, ya tenía una amplia visión de la dinámica que existía entre los egipcios y los judíos. Los egipcios, hermanos, ponían a los judíos a hacer los trabajos más fuertes, los maltrataban, los humillaban, los fueteaban, hermanos. Y en una de esas ocasiones, Moisés, ya siendo mayor, se asoma. Y en el Éxodo capítulo 2:11 dice: un día cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y a otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Déjenme decirles que quien narra esta historia en Éxodo es el propio Moisés. Moisés narra que ya cuando él era mayor de edad, vio un abuso, vio un atropello y decidió intervenir. Porque, hermanos, hay algo que había en la mente de Moisés. Sus padres se habían encargado de sembrar en Moisés dignidad. Y la dignidad, hermano, es un comportamiento que tiene que ver con lo moral, con lo ético, lo justo, la honestidad, la empatía. La dignidad es un comportamiento, es una forma de ser que identifica a un ser humano. La identidad y la dignidad que había en Moisés no le permitió pasar de largo y dejar a su hermano. Pero la pregunta es, ¿por qué Moisés mató a este egipcio? ¿Por qué lo mató? Por mucho tiempo he escuchado que Moisés mató al egipcio porque estaba usando de uno de su sangre. Pero había que llegar al extremo de matarlo. ¿Por qué lo mató? En Deuteronomio 19:21 dice: no le tengas consideración a nadie, cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Esto es la ley de talión. Moisés conocía la ley de talión. Y este capataz egipcio, a fuerza de golpes, mató al judío y provocó que Moisés lo matara. ¿Pero qué pasó, hermano? Éxodo 2:13 narra que al día siguiente volvió a salir y al ver que 2 hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel: ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó: ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. Moisés narra que en el momento que mató al egipcio, él pensó que nadie lo había visto. Él procuró mirar para un lado y para el otro,
y cuando notó que no había nadie, lo enterró en la arena. Pero qué sorpresa la suya que al otro día, cuando dos de sus compañeros de sangre estaban riñendo y él interviene, en esta ocasión le hacen conocer: yo te vi cuando tú mataste a esa egipcio. ¿Cómo podemos evaluar, hermano, la reacción de este judío ante Moisés? Era la segunda ocasión donde Moisés intervenía en un momento de injusticia. La dignidad, señores, la dignidad. La dignidad no nos permite, hermanos, soportar ver una injusticia. El amor que Dios pone en nuestros corazones es aquello que no nos permite favorecer una mentira, porque el amor no se goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad. Qué triste, hermano, que muchas veces cuando vemos situaciones que son injustas, nos cruzamos de brazos. Y qué triste que podamos decir que somos cristianos y nos cruzamos de brazos cuando vemos una injusticia. El Dios que nosotros servimos es aquel que tiene como característica ser digno. Jesús, cuando vino a la tierra, hermano, no patrocinó la injusticia. Jesús patrocinó la igualdad. El niño que era rechazado, Él lo trajo ante sí. La mujer que era rechazada por la sociedad, Él la trajo ante sí, la bendijo. Moisés tenía un carácter, Moisés tenía una identidad con Dios. Pero hago la pregunta otra vez: ¿cómo podemos evaluar la manera que este judío, compañero de sangre de Moisés, lo trata en el momento que Moisés interviene ante una injusticia de él como uno de su propia sangre? Lo invito a Hechos capítulo 7, versículos 22 al 25. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó, matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Te invito al tema de hoy: buenas intenciones, malas interpretaciones. ¿Cómo podemos evaluar la reacción de este judío? Uno, que no reconoció la buena intención que había en el corazón de Moisés. Uno, que no pudo conocer y ver que Moisés, aun cuando había sido instruido, educado, formado en el hogar de Faraón, en el hogar de los egipcios, eso no fue suficiente para impedir que él entrara en defensa de un compañero suyo que estaba siendo maltratado y que fue matado por un capataz egipcio. Pero aquel compañero suyo, al otro día, que lo ve intervenir en favor de una injusticia que él estaba cometiendo con otro, no pudo aceptar y reconocer que Moisés era un hombre que Dios había escogido para libertarlos. Hermanos, ¿saben qué? Esta es la narración que hace un hombre llamado Esteban. Un hombre que había conocido a Jesús luego de aquella gran manifestación que hubo en la fiesta de Pentecostés, donde hubo aquella gran manifestación del Espíritu Santo. Este hombre, Esteban, aceptó la identidad del cristianismo, y en este momento que es confrontado por los judíos, por los romanos que gobernaban allí, este hombre tuvo la valentía de defender
su identidad como cristiano y decir, como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Este hombre Esteban, no importando que sabía que lo iban a apedrear, ahí le dice, denme la oportunidad para yo hablarle a ustedes, y luego que yo hable con ustedes, si ustedes me quieren apedrear, háganlo. Y Esteban en ese momento empieza a narrarle toda la historia del pueblo de Israel, desde Abraham, incluye a Moisés, y le dice, pueblo judío, es hora de que ustedes reconozcan a un Dios que estuvo con ustedes en las buenas y estuvo con ustedes en las malas, que los libertó cuando ustedes estaban esclavizados en Egipto, pero es hora que ustedes tomen conciencia, porque de la misma manera que malinterpretaron las buenas intenciones de Moisés, malinterpretan las buenas intenciones que tuvo Jesús aquí en la tierra. De esa misma manera ustedes malinterpretan mi buena intención para con ustedes y les tengo que predicar de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Hechos 7:30 dice, él sigue narrando, pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés tuvo buenas intenciones con el pueblo, pero ¿sabe qué hizo el pueblo con sus acciones? Lo lanzaron al desierto. Las buenas intenciones de Moisés fueron malinterpretadas y fueron lanzadas al desierto. Pero allí en el desierto, aun cuando habían transcurrido 40 años, Dios nuevamente llama a Moisés, le dice, Moisés, el propósito que yo establecí contigo sigue firme. Moisés, yo te saqué de las aguas para que tú saques al pueblo mío que está esclavizado. Yo establecí un propósito contigo, yo no lo he olvidado. Éxodo 2:25 dice, miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Hermanos, los peores 40 años del pueblo de Israel fueron en el momento que malinterpretaron las buenas intenciones de Moisés. Un hombre que quería libertarlos, que quería sacarlos de allí. Y esa malinterpretación de sus buenas intenciones procuró que ese pueblo judío quedara allí en Egipto y fuera más maltratado que nunca. Pero Dios tenía un plan con el pueblo. Y a pesar de la mala interpretación del pueblo, Dios habla nuevamente con Moisés. Esteban continúa en Hechos 7:35 y le dice, a este mismo Moisés, escucha bien pueblo, a este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se apareció en la zarza. Él los sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Moisés gozó de una mala interpretación de sus buenas intenciones. Hermano querido, cualquier coincidencia contigo es pura casualidad. Mi mensaje va dedicado a hombres y mujeres que han tenido buenas intenciones con otros y han sido malinterpretados. Dígame si o no es cierto, tú que me escuchas en esta mañana, que has tenido buena intención con otro, que has puesto tu corazón en favor de otro, que has hecho tu mayor ejercicio, tu mayor esfuerzo en favor de otra persona y has recibido una mala interpretación. Moisés no es el único caso. Hoy día, aquí en BCC, los que nos están viendo a través de los medios saben que también hay personas que hoy día viven
y enfrenta malas interpretaciones cuando tienen buenas intenciones. Pero ¿saben qué? Jesús un momento dado le preguntó a sus discípulos, en Lucas 18:7 les dijo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho al responderles? No, señores. El Dios que te llamó, el Dios que puso en ti una buena intención, el Dios que puso en ti el querer como el hacer, sigue presente y está pendiente de ti. Aunque andes por sombra, por valle de muerte, Él está contigo. En este desierto, Él está contigo. Pero déjame decirle algo. 3 etapas de 40 años en el pueblo de Israel. 3 etapas de 40 años. Moisés cumple 40 años y acude con la buena intención de libertarlos. No lo recibieron. Moisés es lanzado al desierto y allí está 40 años. Algo estaba pasando en esos 40 años en la vida de Moisés. Algo estaba pasando en el pueblo de Israel en esos 40 años. Moisés estaba siendo bendecido por Jehová. Estaba teniendo las experiencias más fuertes, más saludables que él podía tener con Dios. La tuvo allí en el desierto y el pueblo sufría. Cuando tú has tenido una buena intención, no importa que te lancen al desierto, allí Dios va a seguir bendiciéndote. Allí tú vas a seguir creciendo. Allí Dios te va a seguir fortaleciendo. Por otro lado, el que te malinterpretó va a seguir sufriendo. ¿Saben qué? 40 años más tuvieron en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. 3 etapas de 40 años. ¿Y por qué el número 40? Para el pueblo de Israel, los 40 años en el hombre era la mayoría de edad. Era el momento donde el hombre estaba más capacitado para tomar decisiones relevantes en la vida. Era la edad donde se recomendaba al hombre tomar la gran decisión de casarse. Tienes 40 años, ahora te puedes casar. Se ríen, ¿verdad? Se ríen, ¿verdad? Pero eso era así. 40 años representaba la mayoría de edad en el hombre judío. Pero en el contexto espiritual, los 40 años representan la madurez espiritual. Moisés no solamente tenía 40 años de edad y era mayor de edad. Moisés tenía una madurez espiritual para entender lo que tenía que hacer por el pueblo. Moisés tenía una madurez espiritual para reconocer por qué Dios lo había sacado del río Nilo mientras otros niños habían muerto. De la misma manera que yo te saqué del Nilo, tú tienes que sacar a mi pueblo. Pero ¿saben qué? El pueblo no había cumplido 40 años en el contexto espiritual. Por eso malinterpretaron a Moisés. Buenas intenciones, malas interpretaciones. ¿Cuántas veces estamos en oración y le pedimos a Dios que Dios nos salve, nos ayude? Y cuando Dios envía ese recurso, y el recurso más poderoso, más útil que Dios tiene en la tierra se llama el hombre. Y cuando Dios envía ese hombre, esa mujer para ayudarte, ¿cuántas veces coges las buenas intenciones de esa persona que llegó a ti y lo lanzas al desierto? Cuando tú oras ante Dios, cuando tú le pides a Dios,
Dios sabe lo que realmente te conviene. Mi versículo favorito se encuentra en Romanos 8:26 y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú oras ante Dios y le pides a Dios, Dios no te envía algo parecido. Dios no te envía una opción. Dios te envía la solución. Dios te envía lo original, lo que realmente te hace falta. Pero por no haber alcanzado los 40 años espirituales, es posible que tú malinterpretes la intención de Dios y malinterpretes la intención de la persona que llegó a tu lado para ayudarte. Yo sé que hay mucha gente que no quiere llegar a los 40 años. Shelly, ¿por qué te ríes? Hay mucha gente que no quiere llegar a los 40 años. Pero déjeme decirle algo. Envejecer es obligatorio. Madurar es opcional. ¿Escuchó bien? Alguien dijo que envejecer es obligatorio. Es obligatorio que tú llegues a los 40 años de edad. Pero alcanzar los 40 años espirituales es otra cosa. Es una opción y depende de ti. Tú decides si madura. Tú decides si aprendes en la vida de las cosas buenas que hayas hecho y de las cosas menos buenas que hayas hecho. Porque la madurez consiste en un aprendizaje y establecer juicio entre lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que me conviene y lo que no conviene. ¿Cómo yo voy a poner en práctica aquello que en un momento no me funcionó y ahora yo tengo la herramienta para decir, esto no me funcionó, déjame cambiar la forma de hacerlo? Eso es madurez. En 1 Corintios 14:20, el apóstol Pablo le habla a la iglesia. Y quizás, hermano, pensamos que solamente el apóstol Pablo le decía cosas bonitas a la iglesia. Había ocasiones que el apóstol Pablo, la dignidad que Dios había puesto en él, la identidad como cristiano que Dios había puesto en él, tenía que decirle al pueblo, como le digo en 1 Corintios 14:20, hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Si usted no ha alcanzado los 40 años espirituales, pídale a Dios que acelere su reloj espiritual. ¿Sabe por qué? Porque está perdiendo bendición cuando malinterpreta las buenas intenciones que Dios tiene para usted y para la persona que Dios pone para ayudarle. En Efesios 4:14 Pablo también dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Hermanos, es hora de madurar para entender el propósito de Dios. La voluntad de Dios siempre es una perfecta y agradable. Pero si no tenemos, hermanos, la madurez espiritual continuamente, vamos a estar pasando por etapas de 40 años ante los egipcios. ¿Sabe una cosa? Recuerdo un testimonio cuando empecé aquí en BCC. Un día, cuando empecé aquí, mi señora madre vino a Nueva York y estuvo aquí en el templo y me dijo, tienes que orar a Dios para que Dios te dé discernimiento de espíritu. Cuando hablamos de discernimiento de espíritu, estamos hablando de discernir, de tener la capacidad de escoger entre una cosa y otra, discernir. Aquellos que bregan en construcción saben lo que es cernir la arena para obtener realmente el producto que necesitan.
Y cuando ella me dio esa palabra, le confieso, hermano, que me fui triste, me fui incómodo. Pero si yo soy el pastor, ¿por qué ella me dice que me falta discernimiento de espíritu? Fue una crítica. Pero hermano, me puse a orar y me puse a pensar y repensar lo que mi señora madre me había dicho. Y dije, ¿de dónde proviene el consejo? ¿De dónde proviene la recomendación? Proviene de una mujer que me ama. Proviene de una mujer que tuvo más de 30 años al lado de un hombre que fue pastor y que conocía cómo se manejaba esta cuestión del pastorado, porque había visto en su esposo y había estado a su lado por más de 30 años. Cuando yo evalué eso, yo dije, la intención de mami para conmigo es buena. Y empecé a doblar rodillas. Señor, yo necesito el don de discernimiento. Yo necesito la capacidad de manera espiritual evaluar las cosas que pasan en la iglesia, saber qué es sí y qué es no, y tener la valentía de decir, esto no le agrada a Dios cuando tengo que decirlo. Amén. Amén. Ustedes me ven a mí continuamente, hermano, y cuando yo no soy pastor de oficina. Yo no soy pastor de oficina. A veces me ha dicho que van a construir una oficina con aire acondicionado, con alfombra, con neverita, con todos los power. Amén. Pero una vez que me hagas esa oficina, el día que traigan un predicador aquí, puede ser un apóstol, puede ser un querubín, tú me vas a ver sentado ahí en esa esquina, observando y escuchando lo que él dice. Y puede tener el grado teológico más grande del mundo. Si el Espíritu Santo, si el don de discernimiento me dice que hay algo que está mal, tengo que corregirlo, porque esa es mi responsabilidad. A Dios sea la gloria. Hermano, pasó el tiempo y mami regresó a la congregación. Y un día en la congregación pasó un evento. Y cuando salimos y que iba en el carro, me dijo, hijo mío, ahora tú tienes el don de discernimiento. Una persona que te ama jamás tiene buenas intenciones para contigo. ¿Cómo es posible que malinterpretes las buenas intenciones de una persona que te ama? ¿Cómo es posible que malinterpretes las buenas intenciones de una persona que reconoce tu necesidad y está pronto para ayudarte, está pronto para impulsarte, está pronto para bendecirte de manera desinteresada? Déjame regresar a Esteban. Hechos 7, 59 y 60. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Cuando dicho esto, murió. Esteban también fue malinterpretado, su buena intención es compartir el evangelio. Hermano, muchas veces nuestras buenas intenciones, tus buenas intenciones, al ser malinterpretadas, son lanzadas al desierto. Tus buenas intenciones son crucificadas. Tus buenas intenciones son apedreadas por acciones de personas que no entienden lo que Dios puso en tu corazón para ellos. A Moisés lo lanzaron al desierto, a Cristo lo crucificaron, y a mi hermano Esteban, que lo conoceré un día, lo apedrearon. Buenas intenciones, malas interpretaciones. Termino con este versículo. Romanos 12, capítulo 2. El apóstol Pablo dijo,
no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, hay que renovar nuestra mente, nuestra manera de manejar las cosas. Hay que renovar nuestro entendimiento para que podamos entender cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios, para que podamos dar una buena interpretación a aquella intención que Dios ha puesto en alguien para con nosotros. Es hora de salir de Egipto y alcanzar la tierra prometida. Póngase de pies. Señor, gracias te doy por la oportunidad de compartir la palabra con tu pueblo. Gracias, Señor, porque hoy tú nos invitas, Señor, a buscar el discernimiento para poder interpretar sana y razonablemente aquella buena intención que tú tienes para con nosotros y que lo has puesto en corazón de aquellos que nos aman y que quieren lo mejor para nosotros. Señor, no estamos para perder oportunidades. Señor, no estamos para perder bendición. Queremos, Señor, conquistar, queremos recibir, queremos manejar de manera adecuada aquellas oportunidades que tú pones en nuestras vidas. Queremos, Señor, interpretar bien aquellas intenciones que tú tienes con nosotros. Padre Celestial, ayúdanos, aclara nuestra mente y bendícenos, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera